Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Disrupciones. Hoy es martes 5 de noviembre, me quedo con el jueves. Hoy es martes 5 de noviembre, un día bastante cargado de información porque pues hay dos sucesos muy importantes, uno específicamente en el país. Les saluda Isabel Briceño, estoy acompañada de pues los colaboradores de aquí de Pie de Página y de este programa Disrupciones, Causirenio, Camilo Campo y Alejandro Ruiz. Este tema del que les hablaba, pues es sobre la discusión que se ha dado en la Suprema Corte de Justicia entre los ministros y ministras de esta Suprema para discutir lo que Lenia Batres llamó la discusión más importante en por lo menos un siglo. Pues hoy se vota la reforma de negociación del ministro Alcántara Carranca, bueno, que propuso el ministro Alcántara Carranca. Y para eso vamos a hablar, vamos a cambiar un poquito el formato porque también tenemos otro tema importante y una entrevista respecto a otro suceso pues que tiene que ver con los desastres naturales, el cambio climático, pero eso va a ser en un rato. Entonces, por esta ocasión cambiaremos un poco el formato y para ello ya está con nosotros y nosotras el abogado Federico Anaya, con quien vamos a conversar sobre este primer tema que tiene que ver con la votación que ya se dio, ¿verdad? Federico, buenas tardes, te saludamos. Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Saludos a toda la audiencia. Hola, Federico. Muy bien, sí, sí, te escuchamos. Federico, estaba leyendo que pues ya se votó eh, con 7 votos a favor contra 4, pero dice que los ministros no han logrado un acuerdo si esa votación es suficiente para declarar sobreseimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos puedes ir contando para pues entender? Porque a muchas personas se nos complica, yo soy una de ellas, poder entender esto que se está discutiendo, que ya se ha votado en la Suprema Corte de Justicia, Federico. Bueno, mira, la palabra sobreseimiento significa sobreseer, viene de ver, o sea, pasamos por encima sin ver las cosas. Es decir, es una cosa que al final no le importa al tribunal. Entonces, cuando el tribunal sobresee algo, es porque ya ni siquiera va a discutir los detalles, porque no vale la pena. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Durante toda la mañana estuvieron discutiendo dos cosas. La primera era si los demandantes del juicio de inconstitucionalidad, que eran partidos políticos y la minoría legislativa de Zacatecas, tenían derecho o no derecho de presentar la demanda. Eso era el requisito de procedibilidad. Ok. Y la legitimación de las partes, palabrejas de abogados. Tomaron la decisión de que sí y hubo un voto. Y en el voto, después de argumentar una primera ronda, quedaron 3 en contra de 8. ¿Sí? Pero entre los 8 que votaron sí, los partidos tienen derecho a hacer esta demanda, hubo uno, Pérez Dayán, que dijo, yo creo que sí tienen derecho a presentar la demanda, es decir, sí hay legitimación, hay legitimidad, pero anuncio que yo creo que es improcedente. Y ese es el voto que les falla, porque Pérez Dayán desde el principio dijo que si él había mantenido hasta el año pasado que la Corte no puede revisar la constitucionalidad de la propia Constitución, él no iba a cambiar de criterio. Y lo dijo de una manera muy clara, fuerte. O sea, él dijo, yo quisiera que fuera posible, trato de convencerme de que debemos hacerlo, pero no puedo convencerme porque mi criterio siempre había sido que no, y no encontré suficientes argumentos para cambiar mi criterio. Y entonces, y lo dijo clarito, él cree que esta reforma judicial democrática es insensata. Pero Pérez Dayán dijo desde su primera intervención, no podemos contestar a una insensatez con otra insensatez. Y la segunda insensatez hubiera sido que la Corte se inventara la facultad de poder revisar la constitucionalidad de una reforma
de una reforma constitucional. Creo que por ahí, Federico, Eso no está. ok, Estamos teniendo algunos problemas, ¿verdad, como Juan que Ignacio? tenemos unos problemitas de señal, pero vaya, o sea, un poquito recapitulando en lo que regresa ahí como el internet de las cosas. Un poco esto que comentas creo que es el punto, digamos, central de esta discusión que acabamos de ver hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Justamente como un debate que hasta donde yo entiendo se tiene cotidianamente en la Corte, ¿no? Respecto a las sentencias, a lo que el derecho implica en la vida política y social del país, en algunos casos inclusive fiscal económica. Y hoy una reflexión que pues tuvo, ¿cuántas vistas? Tenían como 30,000 vistas, o sea, ¿cuánto? 60,000, Como ¿no? 60,000, Vivo ¿no? estaban 17, pero en otros canales de Ujú. total sumado como 60. Así es, como 60,000 personas al pendiente de esta discusión en la Corte, que pues fue algo que es como similar a lo que pasó justo cuando se aprobó, se discutió la Así reforma es. judicial en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Eh, Decía justamente la ministra Batres en algún momento de que esta fue una de las discusiones más importantes de la época, ¿no? Y su análisis como que lo compartieron algunos otros analistas fuera del campo, digamos, de ahí de la Suprema Corte, inclusive a nivel regional, a nivel mundial, estaban los ojos puestos en México, pues justamente por esto, ¿no? O sea, preguntarte, Federico, ¿cuál es la trascendencia de esta discusión que acabamos de ver? Y pues, digamos, ¿cuál es el alcance político, jurídico que México está, pues, dando, digamos, en el panorama global, ¿no? A ver, el debate que metió González Alcántara Carranca a la Corte es un debate importante. Es una lástima, es una tragedia, yo lo he dicho varias veces, que una cosa tan importante haya entrado por la puerta trasera y de una manera tan ilegítima. Lo dijo Lenia en el debate, volvió a repetir todas las ocasiones en que la izquierda le pidió a la Corte que revisara la constitucionalidad de reformas constitucionales. Y dijo, la Corte siempre dijo que no se podía. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora se tocan los privilegios del Poder Judicial, por lo tanto ahora cambian el criterio. Bueno, pero hay un debate de a de veras que es, ¿qué cosas son tan importantes que no deberíamos reformarlas ni siquiera con todas las condiciones que tenemos ahorita para la reforma? Ese es un tema relevante. Ahora, la solución de González Alcántara Carranca era mala, porque se inventaba una facultad de la Corte que no existe, y por eso Pérez Dayán es un ministro muy conservador y muy militante en contra de lo que él, al parecer, considera como el mal populismo obradorista. Él no está de acuerdo con eso, pero no está dispuesto a inventarse facultades. Entonces, en ese sentido es una lástima que haya entrado así como espuriamente el argumento, pero el tema es relevante. Yo tenía la esperanza de que discutieran todavía en la tarde, porque, les explico, hubieran podido decir, con solo 6 votos, o sea, la mitad de los presentes más uno, podían decidir que si era procedente y luego discutirlo, pero también sabían que sin el voto de Pérez Dayán, al mero final, o sea, dentro de 4 horas, iban a perder. Entonces, me imagino que en el receso evaluaron las posibilidades y entonces decidieron que mejor simplemente ya no iban a seguir la discusión. Yo creo que hubiera sido didáctico por lo que ustedes estaban diciendo. Muchísima gente estaba viéndolo, muchísima gente se adentró a las palabras raras como sobreseimiento y legitimación, pero aparte importa oír a los ministros discutir esas cosas. A mí me gustó mucho que Lenia recordara la historia de las negativas, pero también creo que es importante una cosa que hizo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue repetir los argumentos de derecho comparado, que ha hecho Colombia, que ha hecho la India, etcétera. Ojo, ya quisiéramos, por cierto, tener tribunales constitucionales como en alguna ocasión los tuvo la India. La India un día decidió que era tanta la injusticia social que cualquier carta donde se dijera que había una injusticia, o sea, la cartita de la viejita que
contaba su tragedia y se la mandaba a la corte, eso lo tomaban como si fuera una demanda de un juicio. ¿Me explico? O sea, ese nivel de generosidad de la corte de la India no lo tiene la corte mexicana, jamás lo ha tenido, ojalá lo tuviera. Entonces, qué bueno que oímos a Gutiérrez Ortiz Mena contar esa historia. Y yo creo que nos queda el pendiente a todos los que oímos el debate, el tema grande, o sea, qué cosas sí necesitan más discusión. Pero un detalle interesante, lo que decía la Constitución se respetó. Eso ya es un paso adelante. Este, y ojo, a veces hay que reconocerle a gentes con las que no estamos de acuerdo, que es el caso de Pérez Dayán, que sean consistentes, porque entonces no es andar cambiando a contentillo. Ahora, él dijo que iba a abrir en algún momento un restaurante que iba a tener tamales. Probablemente alguna de las cosas que ofrezcan sea, no le arranque hojas a la Constitución, solamente quíteselas a sus tamales. Pero confieso que sí me dan ganas de ir a la tamalería, porque fue consistente y eso hay que reconocer. Federico, aquí Camilo te saluda igual desde la redacción de Pie de Página. Y tomando un poco en cuenta esto que mencionas y trasladándolo al país, ¿tú cuál es la lectura que le puedes dar a respecto a qué importancia tiene o qué representa para la constitucionalidad en el país que se ponga pues, sobre la mesa quiénes o de qué manera se pueden modificar estas reformas constitucionales? ¿Qué lectura le puedes dar a esto, Federico? A ver, tenemos que hacer la lectura histórica. Durante 30 años, la izquierda estuvo pidiendo que a la luz de los tratados internacionales que le daban más derechos humanos a la gente, la Corte revisara la reforma. Si somos congruentes en la izquierda, tenemos que sostenernos en eso. Creo que por eso Fernández Noroña en algún momento dijo, bueno, a ver, en algunas cosas capaz de que sí tendríamos que irnos a un referéndum, que es una posibilidad, pero eso tenemos que discutirlo entre todos y meterlo a la Constitución. O sea, no podemos inventarnos las facultades. Entonces, yo creo que esa es una enseñanza. La enseñanza de recordar lo que había pasado, haberle ganado el argumento a la derecha de que no puedes cambiar a contentillo los criterios, los hicimos. Piensen, en democracia, la rueda de la fortuna algún día le va a dar otra vez la mayoría constitucional a la derecha. Y cuando llegue ese momento, vamos a tener en la Constitución también la cuestión de que no podemos discutir en la Corte esas reformas constitucionales. Bueno, aquí lo razonable y democrático, lo liberal es, pongámonos de acuerdo, de qué cosas son esas cláusulas pétreas de las que habló Gutiérrez Ortiz Mena hoy. Otro requisito que sea razonable y yo creo que sea democrático. Yo creo que, con esto cierro, el centro de la maldad de la propuesta del proyecto González Alcántara Carrancá era que no era democrático. Lo que estaba diciendo es, la Corte se va a meter por atrás a corregirle la plana a las asambleas electas que reformaron la Constitución, cuando es el único poder no electo. Bueno, eso va a cambiar cuando ya los hayamos elegido, pero cuidado, mejor metamos a toda la ciudadanía. Muchos países incluyen el referéndum como parte de las reformas constitucionales. No es una mala idea, pero discutámosla. Luego, ya que la tengamos, avanzamos, ¿no? Federico, aquí te saluda Cao Serenio. Aquí escuchando todo el día este debate. Oye, que después de de ese precedente que sentaron los ministros, ya lo dijiste que también nos toca esperar qué va a pasar cuando la derecha vuelva a tener el control. ¿Qué otra cosa se le tiene que hacer a la Constitución para no generar tanto debate como la que hoy se vivió, lo que se ha vivido en el país, de que
no es tan sencillo avanzar en las reformas constitucionales como pasó con el tema de los pueblos indígenas, que tardó casi 500 años para poder ser reconocido constitucionalmente. ¿Qué es lo que ha hecho falta al momento de elegir, primero de nombrar a los ministros y ahora que al pueblo le toca elegir? ¿Qué es lo que se tendría que ver en el perfil de estos personajes que podrían ocupar la magistratura? Mira, yo creo que el debate de hoy, la primera señal que nos dijo es Tribunal Constitucional el que decida al final en una reforma constitucional. Yo creo que la enseñanza es, en cualquier caso, en algunos temas constitucionales, agreguemos a los requisitos que ya están el referéndum, ¿sí? De tal manera que no haya duda. O sea, primero el pueblo elige a sus representantes, luego con las mayorías fuertes constitucionales se cambia la constitución, participan todos los legisladores de los estados, pero en las cosas más importantes, aparte nos vamos. Yo creo que el Tribunal Constitucional, incluso cuando lo estemos eligiendo, no es bueno que sea el que decida, porque siempre se va a ver feo que el tribunal chiquito, que ahora van a ser solo 6 ministras y ministros, sea el que decida al final. Yo creo que esa es otra de las lecciones, pero la lección no nos la dieron las ministras y ministros, fue la gente. El interés que tenían de ir a enterarse es que el asunto es de todos, no nada más de la Corte. Y un detalle interesante, con todo y lo muy activista que puede llegar a ser la Corte de Estados Unidos, la Corte de Estados Unidos nunca se ha atrevido a tratar de corregirle la plana a su constituyente permanente, que es mucho menos activista que el nuestro, pero la Corte sabe que ahí no debe meterse, porque el día que trate de meterse, lo que va a pasar es lo que pasó aquí en México, por cierto, que de repente todos los tigres y tigresas del pueblo van a empezar a rugir y decir, ¿y usted por qué? Entonces, Cau, yo creo que la Corte no es la que debe decir, tiene que ser el mismo pueblo, ¿cierto? Aprendamos de Latinoamérica. En varios países de Latinoamérica, antes de que haya una reforma constitucional, hay un requisito como de verificación, que la Corte dice que eso no vaya a violar derechos humanos, ¿sí? Incluso lo incluyen para las leyes, ¿eh? Algo así como preventivo. O sea, la Corte emite una opinión y dice, si ustedes meten esta reforma, pueden violentar derechos humanos de tal y cual manera. Por ejemplo, no hubiera lo primero de la Constitución, que se acuerdan que fue un gran escándalo y por suerte lo quitaron de la iniciativa. Bueno, ese es otro lugar donde podríamos cambiar las cosas. Darle al Tribunal Constitucional una oportunidad de ver iniciativas, para no perder tampoco el tiempo, ¿no? Que nos digan de antemano que eso está mal y entonces ya las cámaras siguen su discusión. Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero ojalá estemos serenos para hacerlo. Y de nuevo, traigo antojo de tamales. Capaz de que hay que discutirlo en la tamalería, antes dicho. Justo con esto que comentas, Federico, creo que hay algo muy interesante que Luciana, que nos acompaña como aquí también en la producción del programa, como que reflexiona, ¿no? Justamente, si ahorita le vamos a pedir a Alexis que ponga una serie de imágenes que tomamos ahí, bueno, que tomó nuestra compañera Andrea también afuera de la Suprema Corte cuando se anuncia, digamos, que ya se votó y todo esto, la gente celebrando, gente protestando, pero en realidad, o sea, hay un desconocimiento, como le decíamos hace un momento, pues de esta terminología jurídica, ¿no? O sea, se habló mucho, por ejemplo, de esta discusión del constituyente permanente, ¿no? Por ahí Lainez decía que el constituyente permanente era como una ficción casi casi, que realmente ya las instituciones del Estado eran el constituyente permanente y, o sea, como que hay términos que a lo mejor podemos estar celebrando o la gente está celebrando de que pues se aprobó la reforma, de que el plan se va con todo, etcétera, pero no hay una reflexión acerca de lo que está de fondo en esa terminología jurídica, ¿no? Y parece ser que con esta reforma ya, que ya es texto constitucional, y ahora sí sin matices y sin nada,
y que ya va a empezar a operar y que para 2025 vamos a tener una elección de jueces y magistrados y ministros a nivel nacional, pues habría justamente que pensar y a lo mejor ahí tomando de la palabra, trasladar estas discusiones a las tamalerías, ¿no? A lo mejor es lo que quiso decir el ministro Pérez Dayán o no sé, cualquiera de ellos, pero no sé, en tu reflexión, Federico, o sea, ¿cómo podemos trasladar estos debates a lo público y pues ver de que no es ocioso a estar hablando de sobreseimiento, de constituyente permanente, de referéndum, de plebiscito, inclusive hasta de democracia, como en un sentido amplio y formativo también entre la sociedad y el pueblo, como se le dice en algunos lados, ¿no? Si nos escuchas por ahí, Federico. Mira, hace muchos, muchos años, el sueño que teníamos en la Facultad de Derecho de la UNAM, yo sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, sí, sí. Mira, un sueño que teníamos era que la gente se fuera apropiando de los términos jurídicos. Y nunca encontramos manera de explicar sobreseimiento o recusación, que es otra cosa medio horrible. Pero ahora sí que la práctica hacia el maestro, cuando le dices a la gente las consecuencias de las palabras, la gente empieza a decir, a ver, vuélvemela a explicar. Entonces, la gente no sabía que existía una cosa llamada constituyente permanente. La palabreja compuesta se la inventó un exministro de la Corte en los años 1940. Pero es una manera de resumir el proceso largo. 2/3 partes de una cámara, 2/3 partes de la otra, la mitad más una de las legislaturas. Bueno, eso junto es el constituyente permanente. Por cierto, esperando, una cosa bien interesante del constituyente permanente es que en ese tipo de debates legislativos, cuando termina el debate, y eso lo vimos en la tele ahora sí, en internet, llega la respuesta de las legislaturas a una cámara y solemnemente votan que se recibieron y están los votos. Luego la mandan a la otra cámara y otra solemnemente lo vuelven a hacer. Por cierto, hay otra posibilidad juntos, pero operativamente es un poco complicado. Pero inmediatamente, fíjense, vuelvan a internet a verlo, eso se mandó al diario oficial de la Federación para la publicación. Ya no hay chance ahí, nunca ha habido chance, que los presidentes, ahora la presidenta, puedan hacer comentarios, hacer observaciones o vetar. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente es una cosa especial en la que el presidente no interviene. Es solo los representantes directamente electos. Ojo, y eso hay que volverlo a decir y explicarlo a la gente para que se den cuenta lo más bonito de una república democrática, que es la gente la que importa, los votos importan. Por eso digo, si quieres mejorar el sistema, tiene que ser, ahora sí, como cuando los carpinteros tratan de arreglar una mesa antigua, tratan de poner madera de la misma clase, ¿verdad? E incluso tratan de encontrar madera que tenga más o menos la misma edad para que se haga bien la reparación. Entonces, aquí la madera buena es la democracia. Entonces, lo que le puedes meter es un referéndum. Incluye al presidente. El constituyente permanente, por lo tanto, tampoco puede incluir al Poder Judicial. Es los votados que discuten abiertamente las cosas. Ahora, si esto lo haces en Internet y ahora sí que con la presión de que el mundo puede acabarse, porque así estábamos, y qué bueno, porque la política, más bien en política, siempre se puede acabar el mundo. Entonces hay que tomársela en serio. Entonces todos aprendemos, tanto los que creen hoy que perdieron como los que vencieron. En realidad yo creo que terminamos ganando todos, porque ahora sí, tenía razón Pérez Dayán. Ellos pueden pensar que somos insensatos, pero ellos no pueden ser insensatos también. Y eso es una llamada a la sensatez, es decir, ok, terminó el combate, nos vamos todos a tomar un té de tila, no un café porque vamos a estar un poquito excitados, y platiquemos, ¿qué aprendimos todos, no?
Pero ahí van, gracias a medios como ustedes, aparte que hacen preguntas extrañas. Ya no, ¿verdad? No, pues justamente es trasladar un poco todo esto que está en el debate público, trasladarlo un poco más pues a las personas de a pie, ¿no? A todos los que estamos en la calle. Justamente es esto de la supermayoría, ¿no? ¿Qué representa una supermayoría para México, hablando del contexto en el que se encuentra México en una autodenominada transformación? ¿Qué representa, pues, que tengamos esta representación? Mira, otra vez, Pérez Dayán mencionó la supermayoría. Él, durante el proceso electoral, es obvio, por lo que dijo, que él apostó a tener la supermayoría. Pero cuando, creo que fue la tercera intervención que tuvo, cuando él mencionó lo de los 300, dijo, y se cumplió, o sea, ningún partido tiene más de 300. Entonces, con las reglas como están en la Constitución, se ganó esa supermayoría y por lo tanto pueden hacer la reforma que ellos quieran y hay que hacerse cargo. Ahora, ahí es donde todos tenemos que bajarle 3 rayitas al debate. Nadie está proponiendo establecer la esclavitud ni la monarquía. Nadie está loco. Y en ese punto hay que decirle a los compañeros, especialmente las ONGs más heroicas de este país, que han estado defendiendo derechos humanos todo el tiempo, que el obradorismo no es Bukele, que no estamos al borde de cambiar el régimen constitucional para violar derechos humanos. Es exactamente lo contrario. Pero si nos serenamos, podemos ir a tomarnos unos tamales, un té de tila y llegamos al acuerdo de las cosas que sí tenemos que cambiar, porque hay cosas que habría que cambiar. Por cierto, de los pendientes de la Corte, no hemos hecho nada sobre la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ya dijo que está mal. Y la prisión preventiva oficiosa significa, porque en el dolor que causa el crimen, sí, que los metan a la cárcel. Pero cuando pasan 3 años, o 5 años, o 17 años, y no hay sentencia, ¿qué? Entonces la injusticia es en el otro lado. Ese tipo de debates tenemos que darlos. Ojo, por cierto que eso sí está en la reforma democrática. Esta idea de que los juicios no deben durar más de 6 meses tiene que ver con eso, de que la gente no se quede en prisión preventiva oficiosa durante 3 décadas. Bueno, 2 décadas es lo que estamos más feo ahorita, pero esos son los debates grandes. No si Bukele está a la vuelta de la esquina. O sea, hay que serenarse. Están mal. No me acuerdo ahorita las cifras, pero piensen los miles de personas que están todavía en prisión sin sentencia. Eso es un pendientote y ya se nos olvidó en medio de esta batalla. Federico, pues ya para ir cerrando, me gustaría por último preguntarte, veía algunos posts de el Centro Pro que también han sido fuertemente criticados, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir? Bueno, porque pareciera o han sido tachados como de apoyar precisamente la parte pues opuesta, ¿no? A la oposición. Pero compartimos, dicen, compartimos la preocupación de la designación sobre los perfiles, incluidos los del Comité de Evaluación de la Reforma. ¿Tú qué nos dirías al respecto de esos perfiles? A ver, por eso hay que serenarse. Lo interesante es que de los 3 comités técnicos de evaluación, el mejor, probablemente en términos de pluralidad, es el del Poder Judicial, porque lo discutieron duro, durísimo, hasta que finalmente lograron un acuerdo. En cambio, en el Poder Legislativo, el PAN y el PRI decidieron no participar. Luego se quejaron de que no había gente que a ellos les inspirara confianza. Bueno, eso no se vale. La cosa es que tú tienes que poner gente en la que tú confíes. Y acuérdense, el año pasado tuvimos el Comité Técnico de Evaluación para el INE,
Y era muy claro, por ejemplo, estaba García Repper, que está en el comité ahora del legislativo, y que obviamente tiene una tendencia hacia las izquierdas y el obradorismo, sin duda. Pero también estaba López Ayllón, del CIDE y del Instituto de Jurídicas, que también es notoriamente hacia la derecha y la oposición. Y se pusieron, y era una cosa transparente. Yo creo que ahí se ve la importancia de serenarse. PAN y PRI no debieron haber dicho nosotros no participamos en eso. No, debieron haber participado y asegurarse que hubiera varios López Ayones metidos ahí, de tal manera que la cosa se vuelva transparente. Ahora, yo confío en García Repper completamente y está el precedente de que trabajaron con transparencia el año pasado en el INE. Seguramente lo van a hacer ahora también, pero otra vez, la polarización de este tema nos va a dejar cicatrices. No quieren participar en esta elección, eran personas muy valiosas. Y siempre voy a acordarme de la que más admiro yo, que es Taisia Cruz Parcero, que ahorita es la encargada de Defensoría Pública Federal. Pero ella, enojada por todo ese proceso, decidió que esto es una injusticia completa, ella no está de acuerdo con nada y no va a participar. Ahí perdimos un perfil de una juzgadora magnífica. Bueno, una cuestión, cuando uno anda entre tigres, termina uno rasguñado. Imagínense, si nos va mal a los que tenemos gatos en la casa, con los tigres es peor. Pero hay que irnos haciendo cargo también de las cosas que perdimos. Y ojalá, ojo, porque eso se va a repetir cada 9 años, cada día hagamos una mejor selección de jueces. Pues muchas gracias, Federico, por haber estado acá con nosotros y nosotras en esta conversación. Te agradecemos mucho y pues ahí estamos, seguimos en contacto contigo. Compañera, espero que no haya estado tan juridiquiñol lo que dije y compañeros, cuídense ustedes también. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Federico.